Hola chicos, buenas tardes a los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Eh, pues trabajaremos hoy con la función delta de Dirac. Recuérdense que nuestro contenido para el segundo parcial es hasta el tema de aplicaciones de los sistemas de ecuaciones en mezclas. De lo que vamos del 28 de marzo, pues, entre comillas, ¿no? En adelante, pues ya es contenido para nuestro tercer parcial. Entonces, pues hoy que realmente es 23, el 25 de marzo, luego el 28 de marzo, luego el 30 de marzo, y esto ya sería para el 1 de abril. Entonces, para lo que miremos la próxima semana, al que dijimos, se me olvidó, mis bolas. O sea, 18 de marzo, hoy es 23, 25, 28 y 30. Ah, bueno, para el 30 de marzo. Entonces haríamos nuestra prueba parcial. Eh, Viernes 1 de abril, el lunes 4 de abril. Entonces, para el 4 de abril, por favor, tenemos nuestra prueba parcial. No se les va a olvidar. Lunes 4 de abril, la segunda prueba parcial. Fácil, así como la primera, ¿verdad? Solo que, pues, tal vez un poquito más compleja, dado de que pues, los teoremas pues, no nos van a ayudar mucho, ¿no? Para que sea una prueba un poquito más simple. Entonces hay que recuérdense repasar los teoremas, las definiciones, los ejercicios que vimos en clase, como para que no les vaya a ir mal, ¿verdad? Porque pues este curso no es para que nos vaya mal, solo hay que aprenderse las reglas y ya con las reglas, pues nos va bien. Estamos, pero eso sí, pues hay que saberse las reglas, ¿no? Si ustedes vienen en blanco y hagan el examen, pues tampoco lo van a poder hacer. Tampoco podemos pedir milagros. Muy bien, pues vamos a trabajar entonces hoy 23 de marzo del 2022, el tema de la función delta de Dirac. A ver, para comprender la función delta de Dirac, primero tenemos que saber que hay un tipo de función por partes que trata de trabajar de tal forma de que se active únicamente durante un intervalo de tiempo y luego se desactive. Eso se parece mucho a las funciones que ya vimos de activar y desactivar, ¿no? De la función de escalón unitario. Pero la función delta de Dirac es importante porque después de este activar en un instante y desactivar en otro, pues podemos llevarlo más allá. Miren, pues supónganse que nosotros tenemos un circuito eléctrico, un circuito cualquiera. Por ejemplo, un circuito RC. Se recordarán que la, la ecuación de un circuito RC, una ecuación diferencial, está dotada por la derivada de la carga respecto al tiempo por una resistencia más una carga dividido una capacitancia, y eso es igual a una fuente de voltaje EDT. Esa es la ecuación que define un circuito RC. Es decir, un circuito que está conformado por una resistencia y por un capacitor. Por eso se llama RC, resistencia y capacitancia. Bueno, si tenemos nosotros un circuito entonces que tiene esta característica, esta fuente de voltaje podría ser, por ejemplo, una batería. Nosotros vamos a conectar este circuito a una batería, por ejemplo, desde el instante 1 y luego en el instante 3 la cerramos y ya. Entonces activamos y desactivamos y cómo se comporta el circuito durante ese intervalo de tiempo y qué va a pasar antes y después. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se aplica a una expresión, una función que se aplica, que se activa y se desactiva en otro instante de tiempo. Para poder aplicar esa idea de activar y desactivar, pues vamos a aprender esta nueva función que se conoce como impulso unitario. La función impulso unitario, definida como por la letra delta, delta sub A, de t menos t sub 0, la podemos expresar más o menos así. Miren, voy a explicárselas gráficamente y ya luego encontramos una expresión para definirla. Supónganse en ese ejemplo que yo les estaba dando, en el que vamos después de 0, pues en un instante específico, voy a activar una función, en este caso esa batería, y va a estar activa en ese intervalo de tiempo, y luego la vamos a desactivar.
Entonces, pues la función va a ser 0 para un conjunto de valores y va a ser un valor específico para otro conjunto de valores. Supónganse que este valor, vean, vamos a llamarlo t sub 0. T sub 0. Y voy a suponer que este intervalo de tiempo en el que lo aplicamos, es un intervalo A. Por lo tanto, yo puedo determinar cuánto vale este de aquí. Es fácil, ¿no? Porque si esto es A, entonces pues aquí mide a medios, ¿verdad? Entonces este valor sería t sub 0 menos a medios. Y aquí, pues aquí va a ser t sub 0 más a medios, ¿verdad? A medios y a medios para que den A. Este valor de la función no es cualquier valor. Tiene que cumplir cierta condición. Resulta que esta altura de esta función va a estar restringida a ser 1 dividido A. Vean que es como que el recíproco de A. ¿Por qué hacemos eso específicamente? Para que cumpla cierta condición. Si nosotros queremos calcular el área debajo de esta curva, pues el área estaría definido como pues, la base, que es A, multiplicado por la altura, que es 1 partido A. Por lo tanto, esta área pues, va a ser 1. El área de una función impulso unitario, por eso se llama unitario, porque tiene la característica de que el área debajo de su curva pues, es 1. Entonces, si nosotros queremos expresar esta función como una función por partes, nos quedaría que va a ser 0, no existe, para valores que van desde 0 hasta t sub 0 menos a medios. ¿Sí? Siendo a medios este valor, ¿verdad? T sub 0 menos a medios. Luego de t sub 0 medios, desde t sub 0 medios hasta t sub 0 más a medios, entonces va a ser el valor 1 sobre a. Entonces voy a escribir aquí que va a ser 1 sobre a para el intervalo t sub 0 menos a medios, menor o igual que t, menor o igual que t sub 0 más a medios. Y luego va a volver a ser 0 para la expresión t mayor o igual a t sub 0 más a medios. Entonces, esta expresión, vean, esta expresión define esta función por partes que se activa únicamente en el instante t sub 0 menos a medios, siendo t sub 0 el punto en el que nos encontramos centrado, y va a estar activo durante a, un valor a. Nos ponemos aquí sub a. ¿Estamos? Por ejemplo, para que sea un poco más comprensible esta idea. Supónganse que la fuente de voltaje del circuito RC del que estamos hablando, E, es una fuente de voltaje, es un valor específico de 24 voltios, por ejemplo. Y ese 24 voltios pues va a estar activo durante, en el instante en el t igual a 1, hasta el instante en el que t vale 3, por ejemplo. Va a estar activo durante 2 segundos, ¿ven? Desde t igual a 1 hasta t igual a 3. Y va a tener un valor de 24 voltios. Bueno, entonces la función delta de, la función impulso unitario, perdón, está definidamente esto. Va a tener una altura de 1 partido A. 1 partido A, vean, donde A es la duración. Para este caso, entonces, la duración en la que va a estar activo este voltaje, pues es de 2 segundos. En este caso, A vale 2. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces la función impulso unitario como delta sub 2, indicando que tiene una duración de 2 segundos, de t menos el valor en el que lo vamos a aplicar. ¿En qué instante lo vamos a aplicar? Bueno, si lo vamos a aplicar en 1 y lo vamos a terminar en 3, entonces el punto medio pues es 2. Entonces aquí voy a poner 2. No es que coincidan estos siempre, ¿verdad? Aquí pude haber puesto 5 y entonces iba a ser otro valor. Entonces aquí estoy diciendo de que vamos a tener aquí este valor, esta función expresada como 0, para 0 menor o igual que t, menor o igual que 1. Va a ser 1 partido 2, o sea, un medio. Para 1 menor o igual que t, menor o igual que 3. Y va a ser 0 para t mayor o igual que 3. Por lo tanto, si esta función vale un medio entre 1 y 3, y yo necesito 24 voltios, entonces la expresión que me define los 24 voltios aplicados en el intervalo de 1 a 3 sería la expresión 48 por impulso unitario de duración de 2 aplicada en 2. Esta expresión, vean, define un voltaje de 24 voltios en el instante de 1 hasta 3. ¿Me explico? ¿Cómo funciona esta expresión de impulso unitario? ¿Y qué repetirlo del 48?
porque vean que aquí es un medio, ¿no? Y si nosotros queremos que sea 24, entonces, ¿por qué número hay que multiplicar el medio para que me dé 24? Pues 48. Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Sí me explico? Supónganse otro ejemplo, para que esta expresión de impulso unitario quede clara. Supónganse que nosotros tenemos un sistema masa-resorte. Y aquí tenemos una masa M, ¿no? Supónganse que nosotros le vamos a aplicar a esta masa una fuerza durante un intervalo de 4 segundos. Le vamos a aplicar una fuerza F durante 4 segundos. Pero la vamos a aplicar, supónganse que el movimiento ya es un armónico simple, y la vamos a aplicar en el instante desde un tiempo igual a, ¿qué? ¿Se me ocurre 3 segundos? Hasta un tiempo igual a 10 segundos. Bueno, ¿cuánto va a durar esta fuerza aplicada? Pues entonces la duración de esta fuerza va a ser de 7. ¿7 qué? Pues 7 segundos, ¿no? Por lo tanto, entonces yo sé que la expresión impulso unitario va a estar definido como delta sub 7 de t menos el valor intermedio de 10 y 10. Entonces, 10 menos 3 es 7 y 7 dividido 2 es 3.5. Entonces aquí me quedaría 3.5. Aquí estoy diciendo que voy a aplicar entonces una fuerza durante 7 segundos, empezando o en el punto medio 3.5. Bueno, ¿y de cuánto va a ser la fuerza? Pues va a ser F, ¿no? Recuérdense que esto vale 1 dividido 7. Es decir, aquí va a ser 0. Para 0 menor o igual que t menor o igual que 3. Va a ser 1 dividido a, o sea, un séptimo. Para 3 menor o igual que 7 menor o igual que 10. Y va a ser 0 para t mayor o igual que 10. Ahí tengo la expresión. Bueno, si yo quiero que la fuerza sea F, ¿qué valor debo colocar aquí para que la fuerza sea F, sabiendo de que tiene que ser aquí un séptimo? ¿Quién me dice? ¿Sería 7? ¿O sería 7F? ¿O sería F dividido 7? ¿Qué me dice? Otra vez, tal vez no me expliqué bien con la pregunta. Si yo necesito que esta expresión multiplicada por algo me dé F, ¿cuánto debe ser ese algo? ¿Alguien? No me digan que no, hombre, está fácil. ¿Por cuánto aquí? 39, ¿no? No, otra vez. Necesito que esta expresión... 7F. 7, ahí está la cosa, ¿no? Vean que si vale 7F, 7F por 0, pues es 0. 7F por 1, un séptimo, pues me da F. F entonces aplicado únicamente en 3 y 10. Entonces aquí me quedaría 7F multiplicado por la expresión impulso unitario de t menos 3.5. Ahí tengo entonces una expresión que me define cuánto va a ser la fuerza aplicada en un intervalo de 7 segundos a partir del instante 3. ¿Me explico cómo funciona esto de la función impulso unitario? Va. Supongamos que sí. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Mira que yo me perdí, no vi de dónde salió el 3.5, no lo entendí. Ah, bueno. Sí. Este 3.5 es el punto medio entre 3 y 10. Ah, pero creo que está mal. Creo que yo me equivoqué aquí. Ni sin, creo, me equivoqué. Porque dijimos que 3 y 10, el punto medio, es 7, ¿no? Entonces 7 dividido 2 es 3. 3.5, perdón. A partir de 3, entonces sería 6.5. Perdonen este inconveniente aquí. Ahora le explico aquí en forma gráfica. Mire, pues, vamos a dibujar aquí. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo necesito que la fuerza sea F, ¿no? Y aplicada únicamente en el intervalo, entonces, de 7 segundos. Iniciando en 3 y terminando en 10. Entonces, a partir de 3, pues va a aparecer aquí la fuerza que va a culminar en 10. Y luego, pues se hace 0.
no hay fuerza aplicada, ni antes ni después. La función se va al infinito y viene desde el infinito, viene desde cero. Muy bien, entonces, la función impulso unitario se centra en t sub 0, siendo t sub 0 la mitad del punto en el intervalo en el que estamos trabajando. Como el intervalo en el que estamos trabajando es 7, entonces la mitad de 7 es 3.5. Entonces, 1, 2, 3.5. Entonces, la función está centrada en 6.5, valor que es el que coloqué aquí. ¿Me explico? Sí, ahí ya quedó más claro, gracias. Perfecto, sí. Me comí el sumarle el 3, ¿verdad? Perdonen ahí que haya puesto 3.5, era 6.5. ¿Estamos? Entonces, esto me dice en dónde está centrado y esto me dice en dónde inicia. Y esto me va a permitir determinar cuánto es esa fuerza. ¿Estamos? Miren, pues, si nosotros hacemos algo bien peculiar, la función impulso unitario cumple con cierta condición. Su área siempre es 1. Por lo tanto, si aquí es A, aquí va a ser 1 partido A. ¿Qué pasa si yo voy haciendo que esta expresión, este valor A, sea más corto? Entonces, sí, dibujémoslo por acá. Voy a robarme esta figura de acá. Bueno, si nosotros hacemos más pequeño el intervalo, pues se tiene que cumplir la función impulso unitario con que su área siga siendo 1. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, reducimos un cuadrito esto aquí y hacemos que A sea más pequeño, entonces, para que siga siendo el área una unidad, pues entonces esto tendría que incrementarse, creándome entonces aquí otra nueva expresión que defina esta. Vean, voy a ver aquí, suponiendo que esta es el nuevo valor A. De tal manera de que el área siga siendo una unidad. Esto mide ahora A. Pero ¿qué pasa si lo hacemos todavía más pequeño? Pues entonces A tiene que ser, la altura tiene que ser más grande para que siga manteniéndose que la función tenga un área 1. Y si lo hago más pequeño, pues igualmente. Si lo hacemos más pequeño, entonces la altura tiene que ir siendo más grande. ¿Sí? La altura tiene que ir siendo muchísimo más grande para compensar y poder afirmar que sea 1. Esto lo estamos haciendo lo siguiente. ¿Qué pasa con la función impulso unitario? De A de t menos t sub 0. Si hacemos el límite cuando A tiende a 0. Si ya tiende a 0, vean, si estamos haciendo esto más pequeño, ¿qué está pasando con la altura? ¿Qué creen que va a pasar con la altura? ¿Cómo podemos describir qué pasaría con la altura? Se va hacia el infinito, lleno. Exactamente. Muy bien. Se va hacia el infinito. Entonces, esta expresión, cuando A es extremadamente pequeño, se conoce como la función delta de Dirac. A pesar, estuve leyendo un poco, de que fue un matemático, Paul Dirac, el que enunció esta y la expresó como una función que se llama función delta de Dirac. Pues resulta que en la actualidad ya se ha demostrado que la función delta de Dirac no es una función, porque no cumple con las propiedades dadas por una función, sino es algo un poco más complejo. Entonces los propios matemáticos pues ahora dicen que no deberíamos llamarle función. Sin embargo, pues por comodidad o por historia, esta función se sigue expresando como la función delta de Dirac. La función delta de Dirac, entonces, es esa expresión dada como delta de t menos t sub 0, en donde ya aquí ya no lleva ningún subíndice, porque se supone que A es extremadamente pequeño. Esta función delta de Dirac proviene de hacer el límite cuando A tiende a 0 en la función impulso unitario, de sub A de t menos t sub 0. ¿Estamos? Y tiene una peculiaridad esta función delta de Dirac, de que independientemente de cómo sea su área, el área de abajo de su curva, pues sigue siendo 1 en todo el intervalo de los números reales. Es decir, la integral que va desde menos infinito a infinito de la función delta de Dirac es 1. ¿Y por qué?
Porque recuérdense que si yo calculo el área debajo de esta curva, pues es 0. Y si yo calculo el área debajo de esta curva, pues es 0. Y esta área, pues ya dijimos que es 1. Entonces, si nosotros dijimos que vamos modificando la base, pues la altura se tiene que modificar para que el área sea 1. Por lo tanto, el área, en todos los reales, pues sigue siendo 1, ¿no? Porque aquí no hay área, se reduce a esta área de aquí. Y dado que la altura es extremadamente grande, pues entonces la función delta de Dirac cumple con esta expresión, cosa que no debe, que cualquier función no cumple. Es decir, por eso, por esta condición, por tener esta segunda condición, no debería llamarse función. Si yo quiero expresar la función delta de Dirac por partes, entonces me quedaría que la función delta de Dirac t menos t sub 0 sería una expresión definida como infinito cuando t vale t sub 0. Y va a ser 0 para cuando t no es t sub 0. ¿Estamos? Vean que es infinito exactamente en t sub 0. Y va a ser 0 para el resto de valores. La función delta de Dirac es muy útil cuando nosotros queremos representar una fuerza muy grande o un voltaje muy alto o una aceleración muy alta en un instante pequeñísimo de tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes juegan fútbol y van a poner la pelota en el centro o van a tirar un penal, por ejemplo, o un tiro libre, lo que sea, y van a patear la pelota, ustedes le generan una fuerza muy grande a esa pelota en un instante muy pequeño de tiempo. Por lo tanto, esa expresión la podemos definir en términos de la función delta de Dirac. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un resorte colgando, como este de acá, y le damos un golpe con un martillo, con una piedra, con algo, pues vamos a generarle un pequeño impulso, un gran cambio en su aceleración, una gran fuerza en un instante muy pequeño de tiempo. Por lo tanto, la función delta de Dirac va a ser una expresión que me va a permitir representar ese impulso en un instante muy pequeño. Por eso la palabra impulso unitario, ¿sí? Porque generamos algo muy grande en un instante muy pequeño de tiempo. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero calcular, porque me interesa esto, de la transformada de Laplace de una función de impulso unitario, pues la transformada de Laplace de una expresión impulso unitario delta sub a de t menos t sub 0, en donde esta expresión se puede definir como una expresión por partes, que la hayamos definido aquí, pues puedo aplicar la definición de transformada de Laplace, integrar esta expresión de 0 a este valor, integrar esta expresión de aquí para acá, e integrar la expresión 0 de t desde t sub 0 más a medios hasta infinito, tal como definimos la transformada de Laplace, ¿no? En términos integrales. Si me ahorro ese procedimiento, pues ya lo hice por aquí. La transformada de Laplace de la expresión impulso unitario, si me puedo sacar de mis copias porque ya cerré mi cuadernito. Vamos a ver dónde dejé mi notita. Ahí está. Si aplicamos la transformada de Laplace a una función de impulso unitario, entonces yo obtengo la expresión e a la menos s por t sub 0 multiplicado por e a la as menos e a la menos as. Todo esto dividido as. Esta es la expresión que define la transformada de Laplace de una expresión impulso unitario. Si queremos nosotros representar una fuerza aplicada en un instante dado, ¿verdad? Es fácilmente determinable si nosotros pues, nos ponemos a realizar la integral. Ahora, si nosotros queremos hacer la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, entonces la función delta de Dirac no lleva este subíndice, me queda t menos t sub 0. Entonces, observen de que aquí, para poder definir esta función, hicimos que a tienda a 0. ¿Verdad? Recuérdense que a tiende a 0. Si a tiende a 0 en la función, pues a va a tender a 0 en esta expresión. ¿Qué va a pasar cuando a tiende a 0? Pues si a tiende a 0, pues esto es 0, esto es 0. Entonces aquí me queda 1 menos 1, pues se hace 0. Y si eso tiende a 0, pues me queda 0. Tenemos una forma indeterminada. Y para formas indeterminadas aplicamos L'Hopital. Bueno, me voy a ahorrar esa expresión, me voy a ahorrar eso. Y resulta que este límite, cuando a tiende a 0, pues tiende a 1. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, que es la expresión e a la menos s por t sub 0. Ahí tenemos entonces la expresión que define la
transformada de Laplace de la función delta de Dirac. Y funciona inversa, ¿no? La transformada inversa de la expresión e a la menos s por t sub 0 es la función delta de Dirac aplicada en t sub 0. Si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, un martillazo a un resorte que oscila en el instante 3, pues simplemente escribo delta de t menos t delta de t menos 3. Así estoy diciendo de que voy a aplicar un cambio y ya la función delta de Dirac se acopla a lo que nosotros estemos trabajando y prácticamente lo que le dice a la expresión es, se aplica una fuerza muy grande, se aplica un voltaje muy grande, se aplica algo muy grande. Estamos dado de que eso tiene un valor de una unidad, se acopla a lo que nosotros estemos trabajando. ¿Estamos? Algo bien importante y tal vez muy útil que vamos a encontrar por ahí en algún momento es que si nosotros estamos centrados en el punto 0, entonces la expresión se transforma a la transformada de Laplace de delta t, la función delta de Dirac centrada en 0. Y si t sub 0 vale 0, entonces aquí me va a quedar e a la menos s por 0 o e a la 0, y e a la 0 es 1. Entonces aquí hemos encontrado cuál es aquella expresión cuya transformada de Laplace es una constante y es una función delta de Dirac centrada en 0. Entonces estas son las definiciones que nos van a servir para poder resolver algunas ecuaciones diferenciales que tenemos para el día de hoy. ¿Me explico? La función delta de Dirac es muy útil para pues, un poquito de matemáticas más avanzadas, ¿no? Ocasionalmente aquí aparecen ecuaciones diferenciales cuando intentamos describir que se genera una fuerza, un pulso, un voltaje, una expresión muy amplia, ¿no? Pero ya para transformadas de Fourier y toda esa matemática que queda fuera del alcance de este curso y de las carreras de ingeniería del CONOC, pues es muy útil. Dije, disculpe. ¿Sería? Repetirlo del concepto de la transformada de la constante. Bueno, sí. La función delta centrada en 0 tiene la característica de que su transformada es una constante, es 1. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la transformada inversa de una constante, yo sé que es la función delta de Dirac centrada en 0. Gracias. Vaya, Jenny. Muy bien, hagamos ejercicios de esto. Esa es la nueva función, una función que se llama delta de Dirac. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Por ejemplo, así como en la gráfica ahí sí que en el eje positivo, también puede quedar en el eje negativo, o sea, abajo. Solo que sería en la gráfica de arriba. Sí. ¿En esta? Donde está el... Ajá, digamos, no exactamente con la resorte, sino que es así como ahí está en el eje X positivo, ¿podría quedar abajo? ¿O no? No. Bueno, sí podría quedar abajo. Me refiero a otro ejemplo. Por eso, pero si es posible que esta gráfica puede quedar abajo, pues puede quedar abajo, pero pues es como que nosotros dijéramos, pues voy a aplicar una fuerza negativa, ¿no? Entonces, podría tener un significado físico, en lugar de decirle que voy a jalarle, pues voy a empujarle, ¿no? Entonces, podría tener un significado físico si nosotros sabemos que una fuerza negativa es en otra dirección, o por ejemplo un voltaje negativo, pues no podríamos hablar de un voltaje negativo porque es una energía, ¿no? Entonces hay valores en los que puede quedar negativo dependiendo del contexto en el que está trabajando la función delta de Dirac. Pero generalmente va a ser únicamente positivo, porque es algo que aplicamos, ¿no? Una fuerza, un impulso, una carga. Por ejemplo, para los que llevaron física 2 alguna vez conmigo, hicieron aquella práctica de las raquetas del capacitor, pues ustedes sienten un impulso de carga en un instante muy pequeño, ¿no? Entonces podríamos hablar ahí de una función de impulso unitario, están recibiendo una carga positiva, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, generalmente positiva. Gracias, ingeniero. Muy bien. A ver, pues, vamos a hacer unos ejemplos en lo que nos queda de clase. Aquí está. Tengo mis ecuaciones por acá. Vamos a resolver esta primera para entrar en calor. Me pide resolver esta ecuación.
Es una ecuación de primer orden, bastante sencilla, ¿no? Pero pues contiene a la función delta de Dirac, algo que no hemos aprendido a resolver mediante expresiones, mediante ecuaciones diferenciales básicas. Por lo tanto, la voy a resolver mediante transformada de Laplace. Recuerden entonces que aplico la transformada de Laplace a la expresión y' menos 3y. Eso es igual a la transformada de Laplace de la función delta de Dirac centrada en 2. Nosotros podemos ver en nuestro formulario, en el formulario, en las tablas de transformadas, pues aparece la función delta de Dirac. Bien, aquí tenemos la expresión delta de Dirac. La transformada es e a la menos as, aparece aquí. ¿Verdad? Ellos no utilizan t sub 0, sino utilizan a. Aquí tenemos la función escala unitaria también. Entonces vamos a aplicar aquí la transformada de Laplace. La transformada de y' pues sería s por y menos y de 0 menos la transformada de 3y, que sería 3y, y eso es igual a la transformada de la función delta de Dirac. En este caso, ven, vamos a regresar acá arriba, dijimos que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac centrada en t sub 0, pues es e a la menos s por t sub 0. En este caso, entonces, aquí me quedaría e a la menos 2s. Ahí tenemos entonces nuestra expresión. Dado que el problema me indica que y de 0 es 0, por lo tanto, me quedaría aquí la expresión únicamente s por y menos 3y es igual a e a la menos 2s. Por lo tanto, y sería igual a e a la menos 2s dividido s menos 3. Voy a aplicar el teorema de traslación. El teorema de traslación en t. Híjole, ¿y cuál era ese? Pues vamos a ver. Recuérdense que pues hasta en el mismo examen ustedes pueden utilizar su cuaderno, siempre y cuando hayan tomado notas también, ¿verdad? Entonces veamos cómo funcionaba el teorema de traslación en t. Vamos a ver. Teorema de traslación en t. Pero eso es transformada sin... bueno, sí. ¿Se recuerdan que cuando estábamos encontrando una transformada inversa de una función que contiene una exponencial, pues dijimos que vamos a encontrar la transformada de la expresión y la vamos a trasladar, dependiendo del valor que tenga esta expresión, y la vamos a multiplicar por el escalón unitario? Entonces eso es lo que voy a aplicar aquí. Voy a aplicar el teorema de traslación para encontrar esa transformada inversa. Por lo tanto, y de t, voy a escribir aquí, sería la transformada inversa de la expresión e a la menos 2s multiplicado por 1 dividido s menos 3. Bueno, necesito entonces la transformada de la expresión 1 partido s menos 3. Si vamos al formulario, pues esa es la transformada de Laplace de una función exponencial. La transformada de esta función es la expresión e a la 3t, ¿verdad? Entonces, para encontrar la función transformada, la transformada de esa función que contiene una función exponencial, pues aquí me quedaría la función escalón unitario de t menos 2, ¿sí? Multiplicado por e a la 3 por t menos 2. Y esta sería entonces la solución de esa ecuación diferencial, expresada en términos del escalón unitario, a pesar de que contenía inicialmente a un impulso en 2. ¿Me explico? ¿Se comprende? Sí, Sí, sí está fácil, ¿verdad? Solo ingeniero. sí, hay que practicar. Sí, recuérdense lo que les dije al principio del curso. No es difícil, solo son procedimientos. Entonces hay que tenerse las reglas a la mano. Mejor si hacen ahí su bonito formulario en donde sepan bien cómo aplicar cada teorema, porque si no se pueden hacer bolas, ¿verdad? No es que el curso sea difícil, es que es muy complejo en procedimiento. Hagamos una de segundo orden.
A ver, pues. Tenemos otra vez un proceso unitario aplicado en 2pi. Y las condiciones y sub 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 1. Entonces, encontremos la transformada de Laplace de la expresión y' más y igual a la transformada de Laplace de la expresión t, nombre, de la expresión delta de t menos 2pi. Bueno, la transformada de Laplace de la segunda derivada, pues es simplemente s cuadrado por y de s, ¿verdad? Menos s por y de 0, menos y' de 0. Más la transformada de y, pues es y mayúscula, y eso es igual a la transformada de la función delta de Dirac, que ya vimos que es e a la menos 2pi s. ¿Estamos? Entonces, en este caso, pues ya puedo evaluar ciertos valores. Y sub 0 es 0, entonces se cancela esta expresión. Y' de 0 es 1, entonces aquí me va a quedar s cuadrado por y menos 1 más y eso es igual a e a la menos 2pi por s. De tal forma entonces que y sería igual a e a la menos 2pi por s más 1 dividido la expresión s cuadrado más 1. Ahí tenemos entonces nuestra expresión en y. Por lo tanto, me toca ahora encontrar la transformada de Laplace, inversa. Entonces, la función y de t sería la transformada inversa de la expresión e a la menos 2pi por s dividido s cuadrado más 1 más 1 dividido la expresión s cuadrado más 1. Vean que a propósito he dejado las funciones por separado. ¿Por qué? Porque esta contiene una función exponencial que me permite aplicar la función a escala unitario, mientras que esta no es una transformada normal, una transformada tradicional. Por lo tanto, entonces, y de t sería, dado que tenemos esta expresión, pues voy a encontrar la transformada de la expresión 1 dividido s cuadrado más 1. Pues si vamos al formulario, esa expresión es el seno de t. Y le voy a aplicar el teorema de traslación. Entonces aquí me quedaría escalón unitario de t menos 2pi multiplicado por el seno de t menos 2pi más la transformada de Laplace de 1 dividido s cuadrado más 1, pues que es seno de t. Seno de t. Y aquí tenemos entonces la expresión que define la transformada de la solución de esa ecuación diferencial. Audio Jungle.